Y si hoy tuvieras que elegir tres para invertir, ¿cuáles serían? Las criptomonedas. Sí, aposté también al Bitcoin. Soy Luis Enrique Merens, ex directivo de la industria automotriz. Los primeros años en Volkswagen fueron difíciles. En Ford, cuando ingresé, que tenía 18 años, tuve la fortuna de haber pasado desde lo más bajo de todos los procesos para conocer bien lo que era una operación automotriz. Me inicié hasta como tomatiempo, con lo que se llama timekeeping, y fui creciendo en la organización, pasando por todos los procesos que me brindaron una riqueza muy grande de lo que es el proceso de una industria. Todos los días hay crisis y hay cambios y reglas del juego. Entonces, cuando vos sos responsable de una multinacional grande en un área tan difícil como de finanzas, en esas épocas es importante, tener la claridad como para no perder la cabeza, mantener el control. La oportunidad te pasa una sola vez por adelante. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Está bien? Bien. Estamos muy contentos que estés acá. Para nosotros es un privilegio que hayas aceptado nuestra invitación. Y quería arrancar preguntándote, ¿quién sos vos hoy? Hoy soy Luis Enrique Merens, un ex directivo de la industria automotriz, ya retirado hace 8 años, después de 52 años de carrera, 20 de los cuales fueron en Ford, los primeros 20, y los 32 siguientes en Volkswagen. El hecho ocurrió cuando se hizo la fusión entre Volkswagen y Ford en Argentina, que se llamó Autolatina. En el momento de la separación, yo estaba circunstancialmente como director financiero de la planta de Córdoba de Ejes y Transmisiones, que la separación quedó 100% en manos de Volkswagen, con personal y todo, sin posibilidad de que alguien quisiera quedarse en su planta de origen. Así que hoy hace 8 años que estoy retirado, donde me dedico al dolce far niente, a jugar al tenis y viajar. ¿Qué momento, Luis, pensás vos que fue clave al entrar a Volkswagen? Te diría que los primeros años en Volkswagen fueron difíciles porque era una empresa que tenía el 6% de penetración en el mercado. La encontramos mudándose de San Justo a Pacheco, a lo que fue la división que se hizo de la planta de Ford. Volkswagen quedó en lo que era la antigua planta de camiones de Ford, que se convirtió a planta de autos. Fue un periodo muy difícil, inversiones muy importantes, en un país, que tiene vaivenes permanentes, pero bueno, creo que la decisión de quedarme en Volkswagen fue buena y a la larga creo que me quedé muy satisfecho con los años que trabajé ahí. Cuando entraste, ¿cuál era tu primer rol en la empresa? En Volkswagen estaba como supervisor de gastos de manufactura. En Ford, cuando ingresé, que tenía 18 años, tuve la fortuna de haber pasado desde lo más bajo de todos los procesos para conocer bien lo que era una operación automotriz. Así que me inicié hasta como tomatiempo, con lo que se llama timekeeping, y que toma el control de las tarjetas de los operarios. Fui creciendo en la organización, pasando por todos los procesos que me brindaron una riqueza muy grande de lo que es el proceso de una industria. ¿Y dentro de Ford fue el primer trabajo que tuviste en tu vida? Sí, cumplí 18 años y entré a trabajar en Ford. ¿Qué fue lo primero que aprendiste para la industria automotriz? ¿Tu primera habilidad? Bueno, yo era especialista en análisis de costos, así que en la época esa de Ford era muy importante la actividad, de reducir costos, mejorar la productividad, así que yo era especialista en análisis de costos y por eso después fui supervisor de gastos de manufactura, donde trataba de reducir los costos de producción permanentemente sin afectar la calidad del vehículo. ¿Y desde chico vos quisiste trabajar en la industria automotriz? No, nunca tuve, ese berretín de decir quiero entrar en la industria automotriz. Entré circunstancialmente porque, te digo, cuando cumplí 18 años, mi papá trabajaba en Ford también, mi hermano también, y me salvé del servicio militar obligatorio en aquella época por número bajo, y al día siguiente mi papá me llamó, me dijo, bueno, hoy empezás a trabajar, te conseguí laburo. Así que ese fue mi comienzo. Y dentro de Volkswagen, ¿cómo hiciste para pasar de tu primer puesto a llegar a ser vicepresidente? Bueno, yo tuve un rol muy importante al principio de Volkswagen, después de la separación de Autolatina, porque
me nombraron controller del proyecto de la construcción de la planta de Córdoba, donde se fabrican las transmisiones para casi todas las plantas de Volkswagen del mundo. Así que tuve en mis manos un proyecto que se manejó de $700 millones, que duró 2 años, los cuales me tuve que trasladar a Brasil porque el centro de operaciones estaba en Brasil, así que me radiqué allá, solo, sin familia, viajando los fines de semana cuando podía y haciendo todo el desarrollo del proyecto con una inversión, te digo, de $700 millones y en una época que no era fácil manejar las inversiones en Argentina, ¿no? Resultó un éxito la planta porque después se exportaba de ahí las cajas de transmisión que exportaban prácticamente a todas las plantas de Volkswagen del mundo. ¿Qué pensás vos, Luis, que hiciste distinto a las demás personas para llegar a un puesto tan alto dentro de Volkswagen? Bueno, mira, el quiebre, digamos, de mi carrera se produjo en medio de la brutal crisis del 2001 en la Argentina. Ahí fui nombrado director financiero y tuve años muy difíciles realmente porque una industria que estaba al borde del colapso, una planta que estaba muy cerca de cerrar. Pensá que en un año toda la industria automotriz vendió lo que 9.000 unidades, 10.000 unidades en todo el año, cuando la industria vendía a 600, 700.000. O sea que fue terrible. El plan de reducción de costos y del salvataje que tuvimos que hacer fue brutal. Dejó secuelas muy difíciles de curar porque tuvimos que elegir mucha gente que era muy buena, con los cuales yo había hecho profundas amistades de laburo y tuvimos que dejarlas en el camino, bajarnos los sueldos todos, incluidos los ejecutivos, en casi un 15%, para poder salir adelante con la compañía. Y el mensaje de Alemania fue: no saquen la cabeza fuera del agua porque no queremos escuchar nada de Argentina. Así que eso fue el comienzo, digamos, de mi carrera en finanzas en puestos importantes, ¿no? En esa época, vos pensás que nosotros teníamos que prácticamente estar dando explicaciones semanales en mi casa matriz que no entendían lo que era devaluación, inflación, paros, cierre de planta. Las semanas teníamos un conflicto o un problema grave que Alemania no entendía. Decía, otra vez Argentina, otra vez Argentina. Así que fue difícil, pero digamos, eso resultó, para mi enriquecimiento profesional fue muy bueno porque tuve todas las variables que podías imaginar que salían a la luz y que había que estar buscando la forma de contener y de poder solventar sin que hubiera más problemas, pérdidas, bajas de personal, ¿no? Y además de este conocimiento que vos tenés de las finanzas, ¿qué otra habilidad tuya o que hayas aprendido crees que te ayudó para llegar a ese puesto? Mira, fundamentalmente creo que ayuda mucho ser un líder. Y para ser un líder tenés que crear un grupo de trabajo al cual escuches, los dejes opinar y les des ejemplos de dedicación, ejemplos de honestidad, claridad, transparencia, para que la gente se sienta, tome tu ejemplo y se pueda proyectar también en la compañía. Así que eso fue una de las cosas que me ayudó. Yo tenía una muy buena reputación en todos los niveles, tanto con concesionarios como proveedores, como ejecutivos en Alemania, y eso me ayudó al nombramiento, a facilitar el nombramiento. Como líder de Volkswagen, ¿qué valores intentaste transmitir siempre a tus compañeros de equipo? Bueno, lo que te mencioné un poco antes, contracción al trabajo, dedicación permanente, honestidad, claridad, transparencia en los mensajes, transparencia en la información y un tema que es clave, siempre ir con la verdad de frente, nunca dando vueltas ni esconderle nada a la gente, ni siempre con la verdad y eso te ayuda a salir adelante en muchas cosas, ¿no? Y con respecto a la comunicación con los del equipo de trabajo, ¿cómo tiene que ser la comunicación a la hora de enfrentarte con alguien superior o alguien en un puesto de trabajo más alto? Tiene que ser una relación normal de ambas partes, por supuesto. Te digo, mostrando, viste, que vos sos una persona confiable, que sos una persona honesta, que dedicada y que tenés conocimiento, por supuesto. Eso
A mí me ayudó mucho también que nunca me quedé quieto y siempre fui tratando de perfeccionarme y adaptarme a las nuevas épocas, porque, viste, la Argentina es un país que tenés que estar permanentemente evolucionando porque todos los días hay crisis y hay cambios y reglas del juego. Entonces, cuando vos sos responsable de una multinacional grande en un área tan difícil como es finanzas, en esas épocas es importante, viste, tener la claridad como para no perder la cabeza, mantener el control y sacar a la compañía adelante con hechos. Totalmente. Y en tu carrera, ¿cuál fue el momento más difícil que tuviste que afrontar? El que te mencioné, el 2001, ese fue un quiebre. Porque hasta esa época, viste, era toda alegría y felicidad, inversiones, plantas nuevas, aperturas, trasladarte, ir de un lugar a otro en el exterior. Ahí vino crudamente el tema de mantener la actividad y que la planta no la cerraran. Ese fue un momento de quiebre. Y la mentalidad de los trabajadores, al no saber si se van a quedar sin trabajo, qué va a pasar mañana, ¿cómo se afrontan estos momentos? Bueno, lo que te digo, pero es clave el mensaje claro y no mentirle, decirle la verdad, ir de frente, explicarle cuál es la situación. Nosotros en la empresa, en esta época, hicimos participar, nosotros teníamos un comité ejecutivo que formábamos el presidente, el vicepresidente y varios de los directores de las áreas principales. En esa época hicimos participar a uno de los jefes sindicales, que hoy es diputado nacional. Así que lo hacíamos participar de las decisiones, explicándole cómo estaba la situación, qué había que hacer, cuál era la salida para poder enfrentar la crisis y no tener al sindicato como un enemigo. Y dentro de estos momentos difíciles, como nos compartías recién de la crisis del 2001, ¿qué rol cumplían tus compañeros o tu familia y quienes te apoyaban? Mi familia me apoyó siempre, ¿viste? Y fue la que sufrió, digamos, mis permanentes viajes y, viste, la llegada muy tarde y noches sin dormir que no aparecía por casa. Eso fue una contención muy grande porque, viste, si tenés la familia que te empieza a reclamar, es difícil. Así que no me puedo quejar, la verdad que tuve comprensión y gracias a ello también salí adelante. Vos viajaste mucho, ¿a qué países fuiste? ¿Cuánto tiempo? Viajé muchísimo, sobre todo a Alemania. Pensá que yo a Alemania tenía 12 horas, 14 horas de vuelo de acá a Frankfurt. Frankfurt tenía 1 hora y media de vuelo más en otra conexión de 1 hora y media hasta Hannover. En Hannover me dejaban un auto y de ahí tenía 200 kilómetros para ir hasta la planta que está a mitad de camino entre Hannover y Berlín. Así que yo tenía viajes que llegaba a la planta o al hotel con 28 horas atrás de viaje. Y he tenido muchos viajes que llegaba, tenía la reunión, me volvía al aeropuerto y volvía sin dormir, sin quedarme a dormir. Me volvía a la Argentina y me bajaba del avión y me iba a la planta a trabajar. Pero después viajé, conocí mucho las plantas de España, estuve en Bélgica, estuve en México, mucho en Brasil, República Checa, en Bratislava, donde había plantas también. Que sí, he conocido casi todas las plantas, me faltó muy pocas, te digo. Sudáfrica creo que fue una de las pocas que no fui. Habiendo viajado por Volkswagen y conocido casi todas las plantas, ¿qué fue el valor más grande que te dejó Volkswagen? Primero confiar en mí, que la compañía confiaba y había que tomar decisiones importantes y después la enseñanza que me dieron en capacitación, a reuniones del management más importante de la compañía del mundo y sentarte a la misma mesa y compartir los problemas. Eso me dejó muy buena enseñanza de todo, para poder salir adelante de todos los problemas, ¿no? Y hablando un poco de esto de valores, si volverías atrás, ¿qué le aconsejarías a ese Luis que estaba arrancando? Que haga lo mismo que hizo y que a veces no perdiera, digamos, al borde de la crisis por tratar de solucionar rápido los problemas, que tomarlos con tranquilidad, tomarse su tiempo y siempre la solución llega. Cuando eras chico, ¿cuáles eran tus sueños? ¿Soñabas llegar al mundo de la automotriz? No, la verdad que no. Nunca había pensado en ser parte del mundo automotriz y así tan importante, ¿no? De una multinacional tan grande. No, me gustaban los autos, pero no lo veía como una actividad, no tenía desarrollado bien qué quería seguir. Y ahora, entendiendo de tu formación, ¿qué tan importante fue tu formación académica comparada a la formación que vos obtuviste trabajando?
¿Qué fue más importante? La formación académica fue importante, pero la realidad de trabajar sobre las cosas y ir teniendo la experiencia, ir resolviendo problemas y confrontar con un montón de situaciones distintas que se te van creando que en los libros no aparecen. Eso es algo que es impagable, no puede comparar. La vida real trabajando en una empresa multinacional así es una enseñanza inmensa. A mí me dejó en Ford, me dejó una enseñanza, todos decíamos siempre, en Ford puede trabajar cualquiera siguiendo el manual financiero, el Finance Manual, estaba todo escrito. Todo lo que podía pasar en el mundo estaba escrito en ese manual. Así que ahí aprendí muchísimo. ¿Hubo algún profesor, algún libro, algún consejo que recibiste de alguien en su momento que hoy lo sigas recordando? Sí, mirá, yo tenía un jefe en la época que se hizo la separación, tenía un jefe que era brasileño, con el cual me llevaba muy bien, y que cuando llegó el momento de la separación, mi, mi ambición era volver a Ford, era mi origen, ¿viste? Y quería volver a Ford y cuando se hizo la separación. Y siempre tengo el recuerdo del consejo que me dio, que fue, mira, en Ford vas a tener 20 con tu capacidad y tus conocimientos para pelear un puesto. En Volkswagen no hay. No vas a tener oposición como para llegar a puestos importantes. Volkswagen era una planta mucho más chica en ese momento, estaba en formación acá en la Argentina, así que me encontré, viste, con muy poca gente con la cual tuve que, digamos, competir para poder llegar a escalar en puestos importantes, ¿no? Ok, y ahora hablando de esto de las finanzas, ¿cómo le recomendarías a un chico de nuestra edad que arranque a invertir? Vos sabés que recomendarle a alguien con la plata del otro es muy difícil. Pero hoy recomendaría, si haces una cartera de inversiones, que el portfolio no tenga ningún peso que exceda el 20% de la cartera, porque si pones todo en una misma acción, después puedes tener dolores de cabeza. Yo recomiendo que una cosa más pareja, sostenida, que no tengas ninguna que sobresalga en el peso del portfolio como para que te pueda generar un problema. Siempre tenés que tener algo que te compense y te vaya balanceando malas épocas de algunas, y, por ejemplo, el Bitcoin. Sí, aposté también al Bitcoin, pero reconozco que tener mucha cantidad en el portfolio te pone en un riesgo muy alto de que puedas sufrir un colapso, porque es muy volátil. Por eso aconsejaría que lo tomen con más precaución y hagan un portfolio mucho más parejo. ¿Cuál es tu opinión acerca de las criptomonedas? Yo creo que tuvieron un desarrollo muy importante, creo que se van a seguir desarrollando a pesar de la volatilidad que están teniendo en este momento. Creo que es una inversión a futuro importante como para apostar, ¿no? Claro. Y esto hablando a futuro, ¿vos creés que se puede llegar a terminar el dinero cash y sea reemplazado por las criptomonedas? No creo que reemplace completamente el cash, no creo. Puede ser que reemplace un porcentaje del cash, pero no el 100% de que siempre hay gente que se mueve con cash, por distintos motivos. Y también queríamos preguntarte si tuviste en algún momento una inversión de tu vida, por más pequeña que sea, que te haya dejado una enseñanza grande. Las criptomonedas. Y si hoy tuvieras que elegir 3 para invertir, ¿cuáles serían? Basado en los resultados que tuve hasta ahora, Bitcoin, en función de los últimos movimientos del mercado y lo que pienso que se va a revalorizar mucho en el futuro es YPF. Creo que YPF tiene un gran futuro en la Argentina. Después hay una cantidad de acciones que pueden tener un desarrollo, pero no creo que sobresalgan ahora ninguna en el futuro tan cercano como para apostar. Tomás. ¿Qué consejo le darías a un joven que quiere adentrarse en el mundo de la automotriz y llegar a puestos de dirigencia de grandes empresas? Primero, tener una formación importante académica de a qué actividad quiere de la industria automotriz dedicarse. Segundo, que se tiene permanentemente estar capacitando todos los días para ayornarse a todo lo nuevo que va surgiendo. Y no desesperarse de querer de un día para el otro ser el número uno de la empresa. Lleva su tiempo, tenés que demostrar lo que valés y te conviene porque vas fortaleciendo tus conocimientos y tu capacidad, conociendo todos los procesos de la compañía sin ir de un día para el otro a un puesto tan alto. Bueno, hoy mucha gente joven entra a trabajar en la industria y ya cree que a los 3 días tiene que ser el número uno, ¿viste? Me ha pasado, he tenido gente
lamentablemente no miden la realidad, tienen que pasar por los procesos necesarios como para capacitarse. ¿Y hay alguna decisión clave que hayas tomado vos que recuerdes dentro de tu carrera financiera que haya sido la más importante? Cuando estábamos construyendo la planta de Córdoba, Alemania nos dijo la tiene que construir sin que Alemania transfiera fondos. Argentina hoy era un país de riesgo y había que arreglársela por las suyas, sin soporte financiero del exterior. Y bueno, gracias a los contactos que hicimos, tuvimos varias reuniones en Luxemburgo con el Banco Europeo de Inversiones, que volvió a dar apoyo financiero a una empresa de la Argentina después de 20 años de que habían cortado todas las inversiones en Argentina. Fuimos de vuelta, después de 20 años, fuimos la primera empresa que recibió un crédito de casi $600 millones a pagar en condiciones muy favorables y siempre con casa matriz como garantía, ¿no? Así que eso fue una decisión importante que pudimos llevar adelante la inversión y cerrar la planta, terminar la planta nueva sin ahogo financiero. ¿Cómo invierten las empresas como por ejemplo Volkswagen o Ford? ¿Ahorran? Generalmente sí tienen un cash flow muy importante invertido en distintas opciones. Es muy difícil que una planta de esas, de una empresa de esas, salga a buscar dinero en el mercado, salvo que esté en un momento de crisis muy importante. Si no, tienen el cash necesario como para tenerlo invertido y hacer frente a las inversiones que necesitan. Esta pregunta que te voy a hacer capaz es medio difícil. Hay un porcentaje que leí que decía que todas las empresas automotrices, al menos una vez en su historia, se funden. ¿Esto es verdad? Yo por mi experiencia te tengo que decir que no. De las que yo participé, Ford, Volkswagen, y de las que conocí, ninguna se fundió. Hubo momentos de crisis, de angustia, de que se cerraba, que no, pero finalmente se encontró la solución como para salir adelante. Y pensar que para las casas matrices importantes, invertir en la Argentina es menos del 1% de las inversiones que tienen en el mundo. Pero cuando vos le decís, viste, invertir 700, 800 millones de dólares en un país como la Argentina, tan fluctuante, con cambio de reglas permanentes, ¿viste? Y se hace difícil conseguir la inversión. Hasta ahora acá no se fundió ninguna. Las que se fueron cuando se fueron, no se fueron porque se fundieron. Se fueron porque el país no daba como para seguir adelante. Y en esos momentos de incertidumbre, como nos compartías recién, o también volviendo un poco a lo que decías antes de la crisis del 2001, ¿cómo veías vos que en Volkswagen manejaban esos momentos de tensión o de dificultad? Siempre hay distintas opiniones dentro de una compañía, del directorio, de los que toman las decisiones. Pero fundamentalmente, experiencias mías son que siempre en épocas de crisis tuvimos que elaborar un plan como para salir adelante, hacer la compañía viable, sin pedir plata afuera, como te decía antes, no aparezca Argentina, no asomen. Y siempre logramos salir adelante, ¿viste? Épocas mucho más difíciles que las de ahora. ¿Y otro tipo de inversiones que no sea el Bitcoin o la bolsa? Ladrillos, propiedades, ¿Cómo se arranca? de a poco, invirtiendo de a poco, tratando de ampliar, digamos, las inversiones que tenés hechas en oportunidades que aparezcan. Viste, acá las propiedades siempre los ladrillos fueron una salvaguarda muy importante de la gente que tenía dinero para invertir y no sabían qué ponerla. Los ladrillos siempre mantuvieron el valor. Y después el dólar. ¿Y la inversión del oro? Bueno, el oro hoy está siendo atractivo de vuelta. Tuvo épocas muy buenas, tuvo épocas que no convenía. Hoy está de vuelta el oro teniendo buenos rendimientos. Es una opción, pero nunca de largo plazo. Siempre tiene épocas de altibajos que vos tenés que invertir y saber cuándo tenés que salir de vuelta. Luis, ¿querés contarnos un poco de cómo se maneja una inversión a corto plazo y cómo se hace también una inversión a largo plazo? Bueno, la inversión a largo plazo requiere, ¿viste?, de un análisis muy importante de para qué vas a hacer la inversión y cuál es el rendimiento que te va a dar a largo plazo. En general, las inversiones de largo plazo en la Argentina, hubo buenas inversiones, hubo épocas malas, pero en la Argentina en los últimos años se trabajó más en el corto plazo porque no sabes qué pasa la semana que viene, entonces las inversiones son más de corto plazo que de largo. Las inversiones de largo plazo existen, pero ya tenés que tener un respaldo muy importante como para sufrir épocas que
tenés vaivenes y la inversión no rinde. ¿Y qué opinás del equilibrio de saber ahorrar contra saber invertir? ¿Qué recomendás más, ahorrar o invertir? Las dos cosas. Un mix de las dos cosas. Ahorrar es importante, hay que saber en qué moneda ahorrar, ¿no? Por supuesto. Y también invertir en cosas que hayas hecho el estudio, el análisis de la inversión y sepas que es una inversión que te va a generar los frutos, aunque sea no inmediato, pero a largo plazo. ¿Tenés alguna anécdota de tu paso por Volkswagen que no suelas contar en lo habitual y nos quieras compartir? Más que anécdota, fue un sufrimiento que después terminó como anécdota, pero una de mis primeras reuniones en Alemania, en una mesa grande de reuniones que hacía, que no estaban todos los número uno de finanzas del mundo, de las plantas del mundo, y el número uno de finanzas del mundo, de Volkswagen. Era una tabla redonda donde el que exponía se pasaba al medio, estaban todos reunidos, yo era la primera vez que iba, así que me miraban mucho con cara de no conocerme, y mi presentación fue, a cada participante le ponían adelante un termo grande con café y copa, el vaso para tomar café. Cuando fui a abrir el termo de café, era un termo alemán distinto a los de África. Se me abrió la tapa y volqué medio termo arriba de la mesa. Así que esa fue la forma que me presenté. Pero no pasó nada, se rieron. Y al haber representado tantos años Volkswagen, ¿qué personajes famosos de la Argentina te pudiste encontrar o conocer con los sponsors? Muchos políticos, gobernantes, presidentes del exterior. Sí, siempre recuerdo en uno de los viajes a Brasil, que yo estaba alojado en un hotel en Brasil, en San Pablo, pude conocer al que había sido el creador de la vacuna de la poliomielitis, a Jonas Salk, que estaba parando en el hotel y me lo presentaron, estuve charlando con él. Él había sido el creador de la vacuna de la polio. Y después conocí en un show en el hotel también a Julio Iglesias, bueno, Messi, Maradona, cuando éramos sponsors de la selección. ¿Cómo ven las nuevas generaciones de ejecutivos y emprendedores a comparación de antes? Hay mucha gente que conozco muy capacitada, pero que se han ido al exterior. En los últimos 6, 7, 8 años se han ido al exterior, la mayoría está trabajando fuera del país, muy pocos tienen deseo de volver, pero acá hay gente capaz, capacitándola y dándole entrenamiento suficiente, personas que se pueden destacar mucho en cualquiera de los rubros, ¿no? Después de todo lo vivido a lo largo de tu vida, ¿qué es el éxito para vos hoy? Que todo el mundo me recuerda con cariño, que siempre donde voy encuentro gente que me conoce y guardan un buen recuerdo de mí, y haber formado una familia hermosa. ¿Y qué característica tuya es la que más valorás de vos o la que más te gusta de vos? Primero, la perseverancia. A mí nada me da por vencido. Cuando me propongo algo, lo hago, lo cumplo, aunque me cueste mucho. Y segundo, el otro factor que creo que hoy sobre todo es muy importante, y fue una de las cosas que siempre fue destacado por todo el mundo, fue que soy honesto hasta la médula. Un consejo para nuestros espectadores que quieran ser más perseverantes como vos. Bueno, tienen que tener la voluntad y la perseverancia que tuve yo como para salir adelante, capacitarme, llegar a lugares donde nunca pensé que iba a poder llegar, aprovecharlo, nunca dejar siempre digo que la oportunidad te pasa una sola vez por adelante. Como yo digo, pasa el tren, si no te subís, después no llores. Si lo querés tomar, tomalo, y eso, si lo sabés aprovechar, vas a tener éxito. Si por cualquier motivo decís, no, en este momento no me conviene, ¿no?, te quedaste en el camino y el tren no vuelve a pasar otra vez. ¿Cómo fue el momento en el que dejaste la empresa? Cuando dejé la empresa había cumplido 70 años. Sí, después de trabajar 52. Viajar mucho. La verdad que ya tenía ganas de retirarme y poder dedicarme a mis cosas un poco y disfrutar la vida más de lo que la disfruté. Yo tuve muchas épocas de la vida que por motivo de viaje, de reuniones, no existían cumpleaños, no existía nada de la familia, ni fecha, ni aniversarios, ni nada, y todo eso duele. Así que juzgué que había llegado un momento en la vida que tenía que retirarme, dejarle paso a gente
más joven que viniera a emprender su camino también y poder yo empezar a disfrutar un poco más la vida. Creo que fue el momento justo. Igual por edad, ya, viste, me aguantaron bastante hasta los 70, imagínate. Desde ya, muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo, por todas tus experiencias, todo lo que nos compartiste de corazón. Lo apreciamos mucho. Muchas gracias a ustedes.